Bueno, buen día. En el video anterior yo en determinado momento hablé de que me sentía rara. Y de alguna manera tuve que empezar a entrar en esa rareza. En este momento yo digo que el estado de rareza es lo que empieza a ser natural. Porque cuando estamos congelados, neurosis es eso, es congelamiento. La neurosis es el congelamiento. ¿Cómo es esto de sentir que nuestro estado natural es un estado de permanente metamorfosis? Y si estamos en una permanente metamorfosis en este momento, no soy quien era hace 20 minutos. Y en este momento no soy quien voy a ser dentro de 20 minutos. Porque si estoy en una permanente metamorfosis, ese estado de rareza o de extrañeza, tiene que pasar a ser que nuestro estado natural de la vida en proceso continuo de metamorfosis, de transformación. Hola, pichón. Venga. Venga. Bueno, acá se aparecen mis compañeros. No sé si en la cámara sale o no. Hola, pichón. Bueno, ellos, los animales, y sobre todo cuando están en un estado salvaje, están en ese proceso de permanente transformación. Los que se domestican, en realidad, la domesticación también los deja congelados, ¿no? Porque quedan dentro de nuestro campo de influencia. Entonces, no, Cosi, no. Bueno, entonces esta es la historia. Acá viene un ayudante. ¿Cómo es eso, no? De sentir que el estado de rareza deje de sernos un estado raro para volverse a nuestro estado natural. Y que sepamos que lo que de alguna forma tendría que parecernos raro es ese estado robótico, donde reproducimos en forma automática programas que nos hacen ser los mismos constantemente. Bueno, ¿quién se está presentando acá hoy? Entonces quería comenzar un poco por esto. Y otra de las cosas, en estos tiempos se está hablando bastante de la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva es algo que nos empieza a aparecer cuando aparece un quantum de información que entra en cortocircuito con la información previa que tenemos, o un quantum de información
que no sabemos cómo integrarla con la información previa que tenemos, ¿no? Entonces hay una cosa muy clara. Antes podíamos hablar de que buscábamos piezas o que andábamos buscando más piezas perdidas de nuestro puzzle, o que teníamos todas las piezas pero estábamos intentando que las piezas se articularan. Ahora fíjense, cada pieza del puzzle es una unidad funcional. Y lo único que nosotros estamos haciendo en esta metáfora o esta simbología del puzzle, lo único que nosotros estamos haciendo es recombinar piezas. Y vamos recombinando piezas, organizándolas en el espacio, y en esa recombinación de las piezas, organizándolas en el espacio, me va a dar formas diferentes. Es de alguna forma también un poco lo que pasa en el caleidoscopio. Cada una de las piezas del caleidoscopio, que da muchísimas formas y formas, lo movemos y sigue dando formas, cada una de las piecitas, de los vidriecitos de colores, que serían las unidades funcionales que se recombinan, permanecen inalterables. Fíjense que ese modelo es totalmente diferente a lo que nosotros podemos plantear cuando empezamos a combinar sustancias. Las sustancias, cuando se combinan, generan procesos de integración que no son la articulación de esas piezas. La misma unidad funcional se altera. ¿Se entiende? Yo pongo dos sustancias determinadas y las integro en un recipiente, si son sustancias líquidas, por ejemplo, dos sustancias líquidas y las integro en un recipiente, y esas dos sustancias, si es posible que desaparezcan como tales para convertirse en un nuevo compuesto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ninguna de las sustancias permaneció en su estado original. La misma sustancia, al encuentro con la otra sustancia, se volvió otra cosa en esa recombinación. O sea que, a través del proceso, las dos sustancias que se integran, al recombinarse y al integrarse, se convierten en otra cosa. La unidad funcional sigue teniendo elementos de esa funcionalidad. Pero si bien la unidad funcional sigue teniendo elementos de esa funcionalidad, por más que a determinado nivel, a nivel de formato, cambie, hay una transformación total del todo y de las partes del todo en esto del proceso. Por eso es que no importa con cuántas partes, con cuántas otras personas nos juntemos en una reunión. Podemos ir a una reunión, ¿no? Y es muy común que vamos a reuniones de camaradería o reuniones sociales. Y ahí estamos un rato, ¿tá? Y nos divertimos y conversamos y esto y lo otro y compartimos. Salimos de ahí y salimos siendo exactamente los mismos. O si hay alguna variación, es mínima y no es profunda. Entonces hay un amigo que decía: estoy cansado de las relaciones sociales y los encuentros sociales, donde siento que no sucede nada.
donde es cierto que nos entretenemos o nos tenemos entre, pero en ese entretenernos y tenernos entre también nos distraemos. Estoy cansado de los encuentros sin propósito. Y él decía, ¿no? En eso él decía, ¿no? Y muchas veces el encuentro lleva un propósito, que es la excusa para encontrar el otro propósito. ¿Se entiende? Nos vamos a encontrar para, y ahí las personas colocan un propósito lineal consciente. Pero debajo de ese propósito lineal consciente, que de alguna forma convoca y congrega, hay otro propósito, que no es el consciente, que es un propósito que de verdad congrega. Eso que de alguna forma estamos observando los biodecodificadores. Hay un propósito consciente que lleva a las parejas a casarse, a enamorarse, a generar una relación de noviazgo. Ese es el propósito consciente. Pero hay un propósito inconsciente. Y el propósito inconsciente es que las parejas creen que se eligen. Y en realidad las parejas no se eligen. Es como si cada parte de la pareja, ¿no? Cada parte de la pareja, cualquier tipo de pareja, homosexual, heterosexual, del tipo que fuere, cada parte de la pareja, cada persona que va a componer la pareja, es un embajador que envía su árbol para resolver entre ellos un conflicto pendiente. Entonces acá es donde yo voy a plantear lo que yo he dado, algo que yo he hecho respecto de un instrumento que también nace de Alejandra Casado, pero yo no tomé el elemento que Alejandra Casado muestra en esa complejidad con que Alejandra Casado lo muestra. Yo tomé ese instrumento y eso que me llegó del tú, mi, e hice una simplificación aparente, porque en el fondo no es tan aparente la simplificación. ¿No? ¿Está? Tú, mi. Hay un acercamiento con un propósito que es consciente. Este propósito consciente es el que hace que estas dos personas se acerquen. Una pareja, una amistad, e inclusive un grupo. Hay un propósito consciente, que es el que hace que esa pareja se encuentre. Y el propósito es formar una familia, tener una relación de pareja, un negocio. Hay algo entre el tú y el mí que actúa como un nexo, ¿no? Pero el nexo tiene dos caras. Una cara que es esta, que es la parte consciente del nexo,
Y tiene otra parte más. Entonces, en principio, entre el tú y el mí, en los aspectos conscientes, todo está maravilloso. Todo está funcionando maravilloso. En algún momento, en esta función maravillosa, empieza a suceder empieza a aparecer la fricción. Entonces es ahí donde nos dimos cuenta que en realidad este encuentro comenzó acá, del inconsciente al inconsciente. Nosotros creemos que me acerqué a fulano porque sentí empatía, porque me gustó, porque sentí una atracción, porque tuve un amor a primera vista, por no sé cuánta cantidad de historias. O me acerqué a ese grupo porque sentí que era mi familia, era mi familia de alma, era no sé qué, era no sé cuánto. Bueno, cantidad de formas de explicar el por qué se produce esa conexión tan fuerte entre esto. Hay una conexión fuerte que al principio, como se dice acá en Uruguay, toda escoba nueva barre bien. Al principio, lo que está subyacente y sin resolver no se muestra. Ahora, lo que está subyacente y sin resolver no es entre esto y esto, entre tu consciente y mi consciente. Lo que está sin resolver viene acá, porque la congregación primera no fue ahí. La congregación primera empezó acá. Entre tu inconsciente y mi inconsciente, entre tu inconsciente familiar y mi inconsciente familiar, entre tu árbol y mi árbol, hubo una necesidad de encuentro para resolver. Entonces, esto es lo que de verdad nos atrae. Y esa atracción se muestra acá, como esa sensación de familiaridad, como esa sensación de enamoramiento, todo eso. Entonces el tema, que tú estás con lo tuyo, yo estoy acá con lo mío. Yo estoy en mí con lo mío, tú estás en ti con lo tuyo. No, esto sucede sin que nosotros nos demos cuenta. Hay un propósito que es este, que es el propósito inconsciente. Este propósito inconsciente, ¿no? Es el que de verdad nos conecta sin que nos demos cuenta. Y acá hay un propósito consciente. Y acá se establece el nexo. Y el nexo pueden ser muchas cosas. Bueno, nos volvemos pareja y bueno, y ahí nos volvemos socios en un negocio y tenemos un negocio común. Hay algo acá que actúa como nexo entre el propósito inconsciente y el propósito consciente. El propósito que de verdad nos convoca y tiende a congregarnos, a reunirnos, es un propósito inconsciente, que no lo no lo sabes ni tú ni yo. No lo puedo ver yo, no está ni en ti ni en mí. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros podemos ver es este propósito consciente. ¿Ah? Que es un propósito excusa. ¿Se entiende? Nos conectamos con la excusa de tener un negocio, nos conectamos con la excusa de hacer un viaje, ¿no? Nos conectamos con la excusa de estudiar juntos. Con alguna excusa, que es este propósito concreto, ¿no? Y consciente, nos encontramos. Pero hay un propósito acá, inconsciente, que es el que de alguna forma nos está moviendo a hacer esto. Y eso nos hace crear un nexo, ¿no? Que es capaz de sostener esto en un tiempo. Si es, yo qué sé, tan efímero como ir
como ir al cine un día, o como ir a un baile, o como establecer un negocio, o como organizar una familia. Lo importante es que acá está donde se libra, donde de alguna forma, donde está lo jugoso es acá. Pero entonces, acá no podemos resolver la cosa. La cosa de verdad, la verdadera historia está cuando yo yo decido conectar esto. Cuando yo decido conectar mi consciente con mi inconsciente. Entonces ya no estoy enganchado, porque muchas veces me pasa que observo que esta persona, desde su consciente, intenta meterse a qué. A interpretar qué, el inconsciente del otro. Y eso nos pasa a todos muchísimo. Es casi un vicio que tenemos. De salir de mi consciente y de mi consciente querer interpretar el inconsciente del otro. Cuando en realidad lo que yo tengo que hacer es ver qué me pasa con este y ver qué me pasa acá. Y desde acá, este va a poder relacionarse a nivel consciente con este. Y esto va a salir a la luz. Y posiblemente ocurra que este comience esto. ¿Ah? Esto entonces es una tendencia casi viciosa. Desde mi consciente intento interpretar al otro. Y es un vicio que de alguna forma es muy, pero muy complicado y jodido. Una cosa es que yo pueda interpelar de acá a acá algunos elementos. Y en esta interpelación yo voy a venir acá y él va a venir acá. La interpelación puede ocurrir acá, entre este y este. Y la interpelación tiene que mover a que yo haga esto y el otro haga esto. Ese es el movimiento de la interpelación. Yo te interpelo a ti, a nivel consciente. Pero no tengo ninguna expectativa respecto a lo que tú hagas. Esta interpelación me tiene que mover a mí ¿a qué? A conectarme con mi consciente. Y por resonancia, por efecto dominó, es posible que acá también ocurra. Y la historia se va, esta historia es la que se va a develar. ¿No? Esta historia es la que va a salir a la luz. Entonces, esta es la diferencia entre el propósito consciente que tiene un encuentro, cuando hay propósito, y el propósito inconsciente. Entonces es el tema, es que cuando yo llevo un propósito, vamos a un propósito, vamos a un encuentro con un propósito concreto. Bueno, vamos a divertirnos, la 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 la. Y todos los demás están en el la la de este propósito consciente de divertirnos. Y yo y a mí ese proceso de divertirme, como distraerme, a mí en algún lugar me rechina. Y yo acepto ir ahí. Me van a pasar 1000 cosas. Y voy a tener que venir acá. Y posiblemente me retire el encuentro y me retire. En el mejor de los casos me pueda retirar elegantemente de ese lugar. Pero otras veces no me voy a retirar elegantemente. Porque debajo de lo divertido empezaron a aparecer de todo tipo de cosas. ¿No? Y quien tiene una mirada que puede ver los trasfondos de manera natural y espontánea,
puede ver el trasfondo que hay ahí. Ayer hablábamos con, ayer no, el domingo hablábamos con una amiga de lo diferente que es un maestro que llega a una clase con 32 niños, ¿no? Y para él los niños son robots a programar. Y simplemente trabaja desde esa forma de educación donde yo voy a tomar determinados con determinados contenidos programáticos para programar a esos niños, para que sean perfectos con el cálculo, para que sean también inclusive robots creativos, ¿no? Pero no de la creatividad auténtica. La creatividad del inventor no es la creatividad no es la creatividad del creador, que en realidad no me estoy encontrando porque tampoco. La creatividad del inventor no es la creatividad del que de alguna forma a veces las palabras faltan. No es la creatividad de aquel que permite que la creación se exprese a través de él. El creador es un inventor de cosas y se asume él como creador e inventor, ¿no? Y otra cosa es ser canal de la energía creativa. Yo me ofrezco y me permito ser el canal de la energía creativa. Y cuando soy el canal de la energía creativa, soy expresión de la energía creativa del universo. Pero no hay un yo que esté creando. Esa es la diferencia. Bueno, entonces esto nos muestra que quizás yo puedo ir a un encuentro social donde toda la gente puede ir de esa forma, ¿no? A divertirse y se divierten. De la misma forma que un maestro va a programar niños. Pero supongamos que un maestro va a la clase y aunque no quiera, tiene 32 niños y de alguna forma se le abre la pantalla del drama de cada niño. Se le abre la pantalla. Imagínense, 32 niños y arriba de cada niño una pantalla. Y en esa pantalla el docente está viendo el drama de cada niño. El drama existencial de cada niño. ¿Cómo hace el maestro que es capaz de ver de forma natural y espontánea el drama de cada niño para apagar las pantallas? Bueno, el drama de ustedes no me interesa. Acá lo que venimos es para que ustedes tienen que ser robots eficientes. Eficientes en todo, pero eficientes. Eficientes para resolver problemas, eficientes creativos e inventores, eficientes, eficientes, eficientes. Así que, chun, 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 chun. A los 32 niños les apago esas pantallas. O yo apago mi manera de ver. Y cuando apago yo cierro acá, ya solo veo pequeños robotitos a programar. ¿Qué hace un docente que es capaz de ver el drama existencial del niño? Como esa pantalla que está arriba de la cabeza de cada uno. No el drama que muestra. A través del juego, a través de esto, a través de esto. No el drama que el niño empieza a mostrar cuando juega, cuando dibuja. Sino tener un contacto directo con el drama del niño solamente por sentarte ante la clase y ver esa pantalla arriba de cada niño. Yo me pregunto, cuando tú en esa pantalla tenés la información de 32 niños y estás viendo todo el drama de cada uno, por una conexión profunda de acá a acá,
¿Se sigue acá operando tal cual como si no sucediera nada? ¿Y sigo enseñando matemáticas? ¿Y sigo enseñando lenguaje? Ese es uno de los temas importantes de la educación actual. En la educación no somos capaces de ver el drama del otro. Pero no somos capaces de ver el drama del otro ni en la educación ni en ningún lugar. No somos capaces de ver el drama del otro. Nos importa un puto carajo el drama del otro. Entonces, cuando somos capaces de ver el drama del otro, ¿no? Tener un ojo acá. Tener un ojo acá. Que sin interpretar de verdad, se conecta con esto y es capaz de ver el drama del otro. No de interpretar, de ver el drama del otro. Seguir funcionando en el mundo como si nada es muy difícil. Entonces este amigo decía algo que para mí era muy interesante. Nosotros necesitamos mucho más encuentros que de verdad sean encuentros, no farsas. Nosotros cada día necesitamos más encuentros que de verdad sean encuentros y no farsas. Y entonces él hablaba de que un verdadero encuentro es una reunión en un círculo donde no hay nadie en el medio, ¿no? Todos los elementos están acá. No hay nadie en el medio. Es de ahí donde aparece esa expresión, la medicina del círculo. Acá se establece un eje. Naturalmente, acá está el eje de cada persona y acá naturalmente aparece un eje. Un eje que de verdad conecta a todos con ese eje. Pero para que este eje grupal aparezca, acá no tiene que haber nadie. No tiene que haber alguien acá que funcione. Acá no tiene que haber alguien que funcione como eje grupal, o como modem, o como esto, o como lo otro. El eje grupal es lógico. Por lo tanto, en ese eje grupal que es lógico y puede llegar a ser energético, lógico, y además puede llegar a ser energético, no puede estar ocupado por un elemento concreto como un humano. Puede estar simbolizado por un fuego, por una fuente. Se puede poner algún símbolo, ¿no? Pero un símbolo que de verdad pueda funcionar como puente, no un humano que le va a meter interpretación. Entonces, cuando alguien te quiere decir que él se convierte en un modem que está trayendo información a través del eje grupal para toda esta gente, este ya te está manipulando. Entonces, eso es lo importante, ¿no? La medicina del círculo. Y en esa medicina del círculo, lo primero que pasa es que lo primero que se muestra es nuestra herida. Entonces, todos estos, no importa de qué color son, de qué edad son, de qué raza tienen, qué sexo tienen, cuánto dinero tienen, cuánta fama tienen y cuántos títulos tienen. Acá no importa nada. El drama personal colocado ahí, la herida del alma colocada ahí, democratiza. Entonces eso es lo que a mí me parece maravilloso. La herida horizontaliza y democratiza. La herida nos democratiza.
Porque cuando yo tengo mi herida acá, yo no puedo, de ninguna manera, yo no puedo, con mi herida colocada ahí, sentirme superior a nadie. Hay una película que a mí me parece bien interesante que muestra esto, donde muestra a Freeman Morgan y a, ¿cómo es este otro? Eh, Nichols, donde son dos ancianos, uno de una clase modesta y otro muy rico. El de la clase modesta, si bien no es una clase pobre, pobre, pero bueno, tiene sus carencias y bueno, y su mayor riqueza es su familia. Y el otro tiene una riqueza enorme económica y ha podido hacer cosas, cantidad de cosas en el mundo, pero se ha quedado sin familia. Y como esas dos personas que están colocadas aparentemente en dos extremos en cuanto a lo que es su tener, ¿no? ¿Cómo se empieza a dar ese vínculo de ese acompañarse a morir y lo que van pudiendo comprender y resolver en ese acompañarse, ¿no? Donde son espejos mutuos, donde de alguna forma el otro tiene lo que a mí me falta, en todos los sentidos, en el sentido más literal del tener, uno tiene familia y el otro no tiene, otro tiene dinero y el otro no tiene, hasta el tener de la conciencia, ¿no? Eh, en la frecuencia que veíamos, ¿no? La frecuencia en que uno se maneja y la frecuencia en que el otro se maneja, y cómo de a poquito empieza a pasar algo. Esta frontera empieza a cambiar y en algún momento, ¿no? Hay algo que empieza como a, ¿no? A empezar a ver eso que sería el encuentro, a encontrar zonas de confluencia donde pueden vibrar en la misma frecuencia. Y eso no se puede forzar, eso puede ir naciendo mutuamente, naciendo en forma natural, ¿sí? Ahora, lo otro que yo quería expresar hoy tiene que ver con una manera de entender lo que son emociones primarias y secundarias, que no es lo que van a encontrar por ahí, como emociones primarias y secundarias. ¿Tá? Y voy a poner solamente 4 emociones, que son emociones bien importantes. Ira. Placer. Ira. Placer. Llanto y alegría. Lo que naturalmente sucede es que un evento no genera ira. Vamos a ponerlo en otro color. Un evento determinado nos genera mucha ira.
Ahora, soy mujer y no está bueno. No está bueno que la mujer sienta esa ira. Las nenas que se enojan se ponen feas. Qué feas se ponen las nenas que se enojan. Soy mujer, no tengo derecho a enojarme. Entonces voy a desviar esta emoción. ¿Y la voy a expresar a través de qué? A través del llanto. Soy hombre y tuve un enorme dolor. Y el dolor uno lo puede expresar. Bueno, mira, fantástico. Me voy al quilombo y ahí descargo. ¿Vieron que los hombres dicen? Dale, negra, que tengo que descargar. Los hombres tenemos que descargar porque el sexo para los hombres no es lo mismo que para las mujeres. Ahí está la historia. El hombre puede descargar la ira, pero no puede descargar el llanto. Y este llanto que no descarga lo va a descargar a nivel del sexo. ¿Tá? Hay una cosa muy linda que dice Hoyo, sobre todo hablando de esto, ¿no? De ir al encuentro sexual desde un estado de plenitud, a llevarle lo mejor al otro. Pero no vayas a un encuentro sexual cuando estás enojado, cuando estás irritado, cuando estás dolorido, porque si no el otro es el tarro de basura donde tú vas a descargar lo que de alguna forma no estás pudiendo procesar. Entonces, como no puedo expresar el llanto, ni lo puedo procesar, voy al quilombo y ahí hago la descarga de todo lo que no se me permite. Otra cosa, es la alegría. Un hombre siente alegría simplemente por estar alegre. Pero no lo puede sentir. Esa alegría el hombre no la puede sentir. La tiene que reprimir. Y bueno, esa alegría que no puede reprimir, la podrá poder manejar acá o acá. ¿No? Que no puede expresar. Porque el hombre no tiene permiso para andar por el mundo con una alegría porque sí. Si un hombre anda en el mundo con una alegría porque sí, porque siente la alegría de estar vivo y quiere mostrar, es un maricón. ¿No? O es un llorón, si expresa el llanto. Entonces, como verán, hay dos emociones que tienen más permiso las mujeres y hay dos emociones que tienen más permiso los hombres. La mujer, si quiere salir a la búsqueda del placer, ¿no? Lo que podríamos decir del orgasmo protagónico, es una loca de abajo, una puta. Y si quiere de alguna forma el derecho de mostrarse enojada, es una loca de arriba. ¿No? Una histérica, una no sé qué. En cambio, el hombre es un mariposón si anda mostrando la alegría porque sí, o si anda llorando. ¿No? Esto también es cierto. El llanto este. ¿Sí? Cuando la ira se muestra como llanto, esto va a ser un lloriqueo, no va a ser llanto sereno, profundo, ese llanto que sale del alma. Pero también puede haber un llanto que en el camino se entrevera y se convierte en lloriqueo. Entonces, entre esto hay una cantidad de enredos que hay que empezar a ver. ¿Cuál es la emoción original, la emoción genuina? Que este evento me disparó esta emoción y no esta. Y sin embargo yo termino expresando esta o esta. La primera reacción es emocional, es orgánica, natural y orgánica. La segunda es programada. Esta primera emoción es orgánica, es natural y orgánica. O sea, es todo mi organismo
logra un movimiento sinérgico que le da la integridad a ese movimiento. Y entonces ese movimiento genera la expresión de esa emoción, ¿no? Y a través de la expresión de esa emoción hay proceso. Cuando esto se desvía, cuando la emoción se desvía por todos los programas que tenemos, de lo que es correcto y lo que es no correcto, emociones positivas, emociones negativas. No, emociones genuinas y emociones programadas. Pero a muchas de las emociones genuinas nosotros las consideramos negativas. Y lo que de alguna forma podemos decir es que hay emociones genuinas que lo encuentran su canal directo para expresarse, entonces la ira se expresa como ira, o emociones que no encuentran el camino para expresarse y se distorsionan y sufren una reprogramación que las hace inauténticas. Entonces, recuperar lo salvaje, que de alguna forma es lo que plantea Clarissa Pinkola-Estés, lo plantea para la mujer, pero me parece bien válido para cada ser humano. Recuperar nuestra naturaleza salvaje nos lleva a esto, a recuperar estas emociones primarias y ser capaces de manejar estas emociones primarias. Algo que tenemos que tener en cuenta, que hoy esto está cargado con una cantidad de otra ira, que es la que se reprimió. Entonces poder llegar a estas emociones primarias es toda una tarea, porque no es darle rienda suelta a lo que siento, así como siento. Porque una cosa es esta ira que me genera este evento actual, y otra cosa es la enorme carga de ira que yo tengo acumulada, reprimida, que puede juntarse con esto. ¿Se entiende? Una cosa es la ira que de verdad me genera este evento actual, que me llevaría a una respuesta, pero acá hay un montón de ira reprimida. Esa que de tanto en tanto estoy descargando por llanto o por otros lugares. ¿Se entiende? Entonces, los procesos estos tienen que ser lentos, tienen que ser muy claros y tienen que ser muy conscientes, ¿no? Bueno, una cosa que les quería decir, ¿no? Hay casos en los que sí, hay que reprimir una emoción. Hay un cuento que viene de un pueblo nativo, donde en una aldea, a una aldea llegaron invasores, hicieron una matanza enorme. Y una de las personas, una de las mujeres, se pudo esconder con una niña chiquitita, una bebé, que tenía su propia carga de miedo frente a lo que estaba sucediendo, pero también estaba absorbiendo todo el miedo de todo lo que estaban viviendo. A partir de eso que vimos, la carga de biofotones que determinadas situaciones hacen que el humano libere, ¿no? Entonces, por supuesto, quería llorar, y la madre le tapó la boca para no dejarla llorar, porque si lloraba, la descubrían, y le descubrían inconsciente el escondite, y las mataban ellas también, ¿no? Entonces la madre, por una historia de sobrevivencia, le tapa la boca a la niña, ¿no? Para sobrevivir. A partir de ese evento, la niña no pudo desarrollar lenguaje.
y tenía 8, 10, 12 años y no pudo desarrollar, no, estaba sin seguir, sin poder aún desarrollar el lenguaje, no podía hablar. Entonces el nombre que tenía era la niña que no habló, la niña que nunca habló. Sin duda, los pueblos nativos, lo que se va viendo, lo que se va estudiando de muchos de los pueblos nativos, tenían muchísimos, pero muchísimos dispositivos de traumatización. Muchísimos dispositivos de destraumatización, a tal punto que un niño de 15 días de nacido ya estaba en un dispositivo de destraumatización, como es un temazcal. Y en un temazcal el niño podía procesar el trauma del parto. Nosotros, como decimos, le enchufamos la teta, le enchufamos el chufete, le enchufamos una galletita, porque no somos capaces de comprender que ese niño tiene que sacar ese llanto, esa ira. Hay cantidad de cosas, ¿no? Que eso le hace mal al niño, que eso no sé qué, que no sé cuánto. Yo he visto niños de 15 meses, de 15 días, 20 días, adentro de la contención que puede dar un temazcal, donde las personas pueden reconectar con su capacidad de contención y el mismo dispositivo genera un proceso de contención brutal. Un niño entrando y liberando a fondo a través de su llanto y su ira y su rabia y su impotencia, todo lo que fue el trauma del parto. Las culturas indígenas se han perdido muchas por el camino, pero tienen dispositivos de traumatización impresionantes. Ellos no permiten la acumulación de trauma. Ellos viven un proceso la vida te trauma. Y la vida te produce trauma. Entonces el humano responsable realiza procesos de destraumatización continua. A cada trauma le sigue un proceso de destraumatización. Entonces esto circula en forma permanente. Y nosotros lo que hacemos es acumular trauma sobre trauma, sobre trauma, sobre trauma, sobre trauma, sobre trauma. Y después nos asusta cuando suceden los desbordes. A nivel individual, a nivel familiar y a nivel global. A nivel de la conciencia humana global. ¿Se entiende? Nosotros estamos trauma, acumulación, acumulación. Esta parte de la destraumatización no existe. Y ya les digo, y las culturas que yo he ido investigando, las culturas nativas que yo he ido investigando, ellos ya tienen conciencia que vivir trauma, ¿no? Y como de alguna forma el humano perdió la capacidad de destraumatización natural que tienen todos los animales y las plantas, una capacidad natural de autoactualización y de autorregeneración, el humano necesitó generar dispositivos para poder recuperar la capacidad de destraumatización que ni los animales ni las plantas han perdido. En cambio, para nosotros esto no existe. Entonces, ¿qué hacemos con el trauma? Con el trauma lo disfrazamos.
¿no? Y entonces, con el trauma disfrazado, salimos a buscar todos los tapaagujeros. Porque el trauma, ¿qué deja? El trauma deja ¿qué? Deja mucho agujero. ¿Eh? El trauma que no ha vivido un proceso de destraumatización sale a buscar ¿qué? A crear y a generar tapa agujero. Y esa ha sido la vida del progreso. Buscar tapa agujero para tapar los agujeros que el trauma deja. En vez de aprovechar el agujero y permitir que el agujero se vuelva fuente de luz. Entonces, acá voy a entrar de vuelta, desde mi propia historia, a eso que yo siento que me sucedió a mí, ¿no? Entonces voy a hablar de una escena primaria y una escena secundaria. ¿Ah? En la escena primaria, hubo multinacionales y científicos que generaron víctimas, que fueron bebés a cráneos. Y que sucedió acá, en Uruguay, y fundamentalmente en una zona y fundamentalmente en una zona donde vive mucha gente que viene de las Islas Canarias. Esta es la escena primaria. Acá está la víctima, que es el bebé a cráneo, ¿y quién? Y yo, su mamá. Víctima, ¿furiosa con quién? Esta es la escena secundaria. Casi 15 años, furiosa con los científicos y las multinacionales. Realmente furiosa con los científicos y las multinacionales. Hasta que, en la primera constelación, y ahí está lo que pasa cuando en las constelaciones se abre el campo mórfico y se muestra información del pasado. Es impresionante lo que la teoría de los campos mórficos nos muestra y lo que nos muestra la cantidad de riqueza que tiene el pasado a mostrarnos. En la escena aparece que mi bebé, acá, en esta escena, que solo estuvo 9 meses y poco, casi 9 meses y medio, en mi panza y vivió 48 horas afuera, ¿no? Enchufado a aparatos. ¿Cómo es que el representante de mi hijo dijo, algo muy grande me aplastó la cabeza y la mitad del pecho? Un enorme desconcierto. En aquel momento, para la consteladora del momento y para mí, un enorme desconcierto, un enorme desconcierto. No había una forma de explicar que en la cabeza, que adentro de mi panza algo le hubiese aplastado la cabeza y la mitad del pecho. Quiere decir que mi hijo estaba siendo la expresión de algo diferente. Nueve años después, aparece la escena la otra escena, la escena primaria,
que empieza a dar la información. ¿No? Y de alguna forma empieza a resolver y a sanar. La escena primaria tiene, como yo les decía, la enorme catástrofe volcánica y el montón de víctimas huyendo del volcán. Entonces fíjense que cuando yo era niña, yo mostraba, igual que mi bebé, yo mostraba esto. Cuando yo era niña, tenía 3 o 4 años, sí, entre 3 y 4 años, y yo tenía, dirían los psiquiatras, alucinaciones, donde yo me sentía perseguida por fuego líquido. Yo no había visto nunca un volcán, yo vi el primer televisor lo vi a los 9 años, no había ido nunca al cine, no sabía lo que era el cine, ni volcán, ni televisión, ni cine. No había escuchado nunca un cuento con esa edad. A mí se me empezaron a leer cuentos a los 4, 5, 6 años. Y yo entraba en estados de pánico respecto al fuego líquido. Por suerte la psiquiatría en ese tiempo no tenía el peso y la fuerza que tiene hoy. Si no, a los 3 o 4 años me hubiesen etiquetado de psicótica. Eso digo, a ver, en uno de los videos me río y digo, acá presente la psicótica. Me hubiesen medicado porque de alguna forma eso que yo, para los psiquiatras, que a mí se me abría la pantalla y entrara a esos universos multidimensionales y me conectara con esas escenas, eso era sí, un síntoma de enfermedad mental. Y no somos capaces de leer la enorme cantidad de información que nos empiezan a dar esos niños que aún seguimos sin comprender. No los comprendemos. Entonces no se pudo ver lo que yo estaba mostrando ya en esa escena sobre esto. Una escena anterior a esta. Una escena secundaria anterior a esta. Una escena secundaria que se presentaba en el segundo plano. ¿Eh? Yo estaba presentando esto en este plano. ¿No? En este plano. En el plano emocional a través del pánico. La escena secundaria, en mi caso, se estaba presentando en el plano de 2 a través del pánico. Y no se pudo leer, nadie pudo leer eso. En la generación siguiente, mi hijo lo presenta acá, en el plano 1. Lo presenta en la biología. Y también, esto podría haber sido sin haber sido leído o interpretado. Pero bueno, acá apareció una persona buscadora y que tenía claro que la locura no existe, que la enfermedad mental no existe. Siempre supe que la enfermedad mental no existe y que la locura no existe. Que lo que existe es la incapacidad de decodificar determinados niveles de información. Y como no sabemos decodificar determinados niveles de información, ahí es donde aparece la locura y todo eso. Entonces, a partir de ahí, es muy fácil decir el otro es loco. No.
el otro está mostrando una cantidad de información en este plano que viene de acá. Y como esta persona está en una escena secundaria mostrando una información de este plano y nosotros no sabemos entrar acá para poder decodificar esta información, es ahí donde le ponemos la etiqueta de loco, le metemos el chaleco químico, le metemos el electroshock y todo lo demás. ¿Eh? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Para que se recree en este plano no se necesitaban auxiliares concretos. Solamente bastaba que hubiera una persona, en el caso yo, que estuviera disponible y dispuesta para mostrar el pánico que era de quién. Este pánico mío, ¿de quién era? Era el pánico de ellos. Yo acá se necesitó una persona que fuera capaz de mostrar, de traer al presente o presentificar el pánico que era de ellos. No se necesitaba más. Ahora, cuando lo voy a traer en la biología como mi hijo, donde de alguna forma lo trae en la biología una cabeza y la mitad del pecho aplastados, y así era como estaba su cuerpito, necesitaba un agente recreador de la catástrofe. Entonces, el agente recreador de la catástrofe fue este. Un campo, ¿no?, creado por las multinacionales, ¿no?, y los científicos al servicio de las multinacionales, que fueran capaces de recrear esto, que de alguna forma estaba recreando qué situación. Entonces, ellos son quienes son tomados por este campo. Ellos son tomados por este campo. ¿Para producir qué? Para producir esto. ¿No? Ellos son tomados por este campo para producir esto. Y esto es lo que a mí me va a llevar a poder entrar acá. ¿Se entiende? Entonces, la resolución de ese pasado se va a dar siempre ¿en dónde? En la escena primaria, no en la escena secundaria. ¿No? Entonces, acá hubo una escena secundaria donde yo, como niña, me ofrecí para canalizar el pánico de ellos. Y acá, como ahí no se le dio pelota en el plano 2, en el plano 1 se necesitó que fuera mi hijo el que lo manifestara en la biología. No en la psicología, sino en la biología. ¿Tá? Ahora, lo que de alguna forma pasó, como yo planteaba, es eso, ¿no? ¿Hay un qué? Hay un qué, lo que sucedió. Un bebé a cráneo, ¿no? Y un quiénes. Hay un qué, lo que sucedió. Un volcán. Un qué, lo que sucedió. Un volcán. Y un quiénes, a los que le sucedió. Un qué y un quiénes. ¿Eh? De la escena primaria. En la escena secundaria aparece el cómo se recrea en el momento actual, el dónde se recrea acá en Uruguay, y no es casual, y el cuándo, en el momento en que estamos preparados para hacerlo. ¿No? Pero la escena primaria es la que me muestra lo que sucedió
la erupción volcánica y a quiénes afectó. ¿Y a quiénes? Entonces, esto, de alguna forma, yo puedo entender el por qué y el para qué de esta escena secundaria. El por qué es porque de alguna forma esto estaba ciego en el inconsciente. Y el para qué es porque de alguna forma esto tenía que ser visto y sacado a la luz. Resolver. Resolver. Rever al sol. Esto tiene que ser revisto al sol. Ahora, la gran pregunta es, el por qué y el para qué de esta escena primaria. La gran pregunta es, el por qué y el para qué de la escena primaria. En esa pregunta estoy en este tiempo, porque el por qué y el para qué de esta escena secundaria me quedó claro. El por qué es porque había un contenido inconsciente que estaba necesitando salir a la luz. Y el para qué, para que pudiera entrar ahí a poder sacarlo, ¿no? Y sacarlo a la luz. Y a partir de ahí liberarme yo y liberar a todo mi árbol genealógico de un terror a la catástrofe que nos tenía a todos como en un estado de congelamiento y una dificultad para movernos en el mundo. ¿Se entiende? Una enorme dificultad para movernos en el mundo. ¿Tá? En algún caso algún movimiento maníaco, pero no el movimiento en el mundo de la persona feliz, ¿no? Y llena de vida, ¿no? Pero el por qué y el para qué de esta es la gran pregunta. Puedo llegar a decir que el por qué, porque bajamos a este plano a vivir experiencias. Y el para qué, para aprovechar esas experiencias. Y sí, un poco me calza. Un poco me calza esa respuesta, ¿no? Bueno, vinimos acá a vivir experiencias y viviendo esas experiencias, promover esas experiencias. No sé, ahí me aparece una cosa una expresión de mi abuela, que creo que quizás es la que más me resuena. Ella decía, las experiencias de la vida son para templar el alma. Las experiencias de la vida son para templar el alma. Y templar el alma sería aquello que veíamos. Que en quietud, la vibración empieza como a aumentar. ¿No? Templar el alma es que el alma que vendría a ser nuestro ser auténtico, ¿no? Adquiera otra presencia, pero no lo sé. Decirles un poco que en el video anterior hablé un poco de la rareza, hablé un poco de mi rareza y que me sentí un poco rara. Y como siempre, ¿no? Uno va entrando a eso de la rareza, por eso este video lo comencé con esto de la rareza. Los videos en realidad pueden ser vistos en el orden que se quiera, pero sí van a ver que yo hago referencia a un video anterior y a un video anterior, y que muy posiblemente las preguntas que les destapen este video tengan por lo menos algún esbozo de respuesta en los videos anteriores. En el video anterior yo estuve todo el tiempo sintiéndome rara. Y no voy a decir que estos videos están teniendo una enorme cantidad de visualizaciones. No es que esto esté trayendo a multitudes. Sin duda esto va trayendo a la gente que está preparada para verlo y que está preparada para tomarlo de la forma en que yo lo muestro, ¿no?
pero de alguna forma hubo 2 o 3 personas que estuvieron en un estado de pedirme más. No fueron multitudes que aclamaban y queremos más, y queremos más, y queremos más. Pues fueron 2 o 3 personas que dijeron, ya vi tantos y estoy así, esperando, ansiosa el que viene. Y eso a mí me salió, me vuelve a pasar esta historia, lo mismo que me pasa con la escucha. Hay alguien que me demanda algo, y si yo no puedo satisfacer esa demanda, me viene todo un estado interno de frustración. Y no es un estado, ahí está la historia, qué arrogancia, creer que tienes que. No, ahí está. Esas interpretaciones de la arrogancia, esto, no, vamos a ir más profundo. Acá estoy yo. Acá está la demanda actual. Cualquier demanda actual. Demanda de escucha, demanda de quiero más, y acá hay una demanda primaria, ¿no? Que le voy a poner demanda del pasado personal. La demanda actual a mí me lleva inmediatamente ¿a qué? A la demanda del pasado personal. O sea, a la demanda de mi niña. De mi niña siente insatisfecha, que pedía más y no lograba satisfacerse. Pero esto a la vez me conectaba con demandas transgeneracionales. Y automáticamente yo entraba a campos, ¿no? Porque así me pasa, ¿no? Cuando a campos, ¿no? La demanda actual hace que yo no pueda cumplir con esta demanda. Esta demanda es demasiada y yo no puedo cumplir con esta demanda. Y siento una frustración terrible que directamente me conecta con estas demandas, ¿no? De mi pasado personal, de esa niña que también demandó y no tuvo satisfacción. Esta demanda me lleva a la demanda transgeneracional de una cantidad de niños que demandaban. Por algún motivo, en una clase de 30 niños, a mí se me abre la pantalla y veo los dramas de todos esos niños, ¿no? Que de alguna forma es como poder ver en el presente todas esas demandas. Ahora, esta solución solo, ¿no? Está, si este yo puede llegar a un estado adulto. Porque este yo, en este lugar, se siente en el estado padre en falta. Estado padre en falta. ¿Y cuál es el estado padre en falta? El estado padre en falta que no puede satisfacer ¿a qué? Esta demanda actual. El estado padre en falta que no pudo satisfacer ¿a qué? A las demandas de mi niña. El estado padre en falta que no pudo satisfacer las necesidades de ¿qué? De toda esta cantidad de niños. En el único lugar que esto puede resolverse es accediendo al estado adulto. ¿Tá? Y acá, en el estado adulto, es donde es posible empezar a resolver la cosa. Y volvemos al esquema de padre adulto
y niño, que hicimos en el anterior. Niño, adulto, padre, padre, adulto, niño. La demanda externa, la demanda actual externa viene de alguien que está situado en el niño, ¿no? Y sigue demandando. ¿Está? Pero esta demanda de este, que es la demanda actual, que es un niño, que es alguien que está en el estado niño afuera y que todavía no ha podido subir a su estado adulto, esta demanda de este niño externo, de alguna forma, hace que toda esta demanda de este niño, que además conecta con todas esas demandas de tanta cantidad de niños transgeneracionales, esas demandas transgeneracionales, de cantidad de niños, hace que yo tenga que resolver la situación acá. Entonces, ¿qué hago? Yo dejo, ¿no? Y le pongo un parate a estas demandas. Le pongo un parate a estas demandas. Y que de alguna forma sea capaz de pedirle a este padre interno, ¿no?, lo que necesita, y este padre interno le dirá lo que tenga que decirle a este niño, hasta que de esa negociación entre el padre interno y el niño interno permitan que la persona se ubique en este adulto. Pero esto es un proceso que es del otro, que yo lo freno. Le digo basta a esas demandas, me voy a ocupar de esto. Yo le digo basta a esas demandas. No importa si la persona que está en estado de demanda de acá, aunque diga que no, pero está demandando, está enojada porque no la escuchan lo suficiente, porque no le dan el tiempo, porque no le escuchan del modo perfecto que quiere ser escuchada, ni en la calidad ni en la cantidad. Está en este estado. Esta persona tiene que encontrar dispositivos para autoescucharse, ¿no?, que lo ubiquen en el adulto. Entonces acá hay un parate y hay un empezar a trabajar acá. Este padre, que es el padre que siempre se siente en falta, escucha los gritos de este niño interno. Entonces acá la historia está entre no es mi padre, es mi estado de padre interno. Mi padre de estado interno todavía sigue en padre que está en falta. Entonces, no es que desatienda esto. Yo puedo atender a este y yo puedo atender a todo esto. Sin que me ahogue, sin que me enloquezca. Pero para eso, esto que pasa del estado padre al estado niño se tiene que resolver acá. Para permitir que sea este adulto el que es capaz de tener una gestión diferente con todo esto. ¿Sí? Entonces, este adulto con un dispositivo de escucha puede conectar simultáneamente ¿con qué? Con su vórtice de trauma que está mostrado por todo eso, ¿no?, pero también con su vórtice de recursos. Su vórtice de trauma les van a permitir ¿qué? Conectar ¿con qué? Con todos esos traumas transgeneracionales que se vehiculizan a partir de su propio niño. Pero todo esto, si el adulto no logra reconectarse con sus recursos, todo esto se lo traga. Realmente se lo traga. Se lo traga, la persona puede hacer una ACV, la persona puede volverse psicótica, la persona puede hacer una crisis biológica y morirse de un momento para otro. Porque todo este vórtice, este campo
de abandono transgeneracional, todo este campo mórfico de un abandono de niños abandonados, que a través del propio niño vienen a demandarle a este padre que todavía se siente en falta, y que al sentirse en falta no es un adulto que pueda conectarse con sus recursos, puede terminar mal. Mal en el sentido que no va, que la situación se lo va a devorar. En vez de él poder gestionar y hacer algo, en vez de él poder aprovechar la situación, ¿no? Aprovechar la situación como insumo, la situación se lo va a devorar a él. ¿Ah? Y bueno, y esto me lleva a poder ver lo que a mí me pasó al ser maestra y al sentir el desgaste tan grande, porque yo estaba en el padre en falta cuando se me abría arriba de cada niño su pantalla con su drama. ¿Ah? Y entonces, como padre en falta, que no se paraba en lo adulto, que no encontraba recursos, o que lo hacía muy poco, porque en aquellos momentos los recursos eran muy, muy pobres, y que estos recursos implicaban poder ver los recursos de cada niño también. Y eso es bien importante. Eso es bien importante. ¿Por qué? No sé si yo lo expliqué en el anterior. Pero yo pongo a este observador acá. Y pongo a un observador, vamos a poner observador A y observador B. Pongo acá sus dificultades y pongo acá a sus recursos. Y este observador A, la mirada se le va en forma directa acá. Y eso nos pasa en forma permanente. Este adulto, este observador A, cuando va a mirar el observador B, inmediatamente va a ver ¿qué? Las dificultades. ¿Y qué le pasa a este observador si yo lo que de alguna forma miro y observo es mirar sus dificultades? Se debilita. ¿Qué pasa si este en cambio mira fundamentalmente esto? Sin eliminar esto, ¿no? O sea, esta mirada va a quedar. Esta mirada va a quedar. No es que yo decida, no, esta persona tiene todos esos recursos, la dificultad no existe. No. La dificultad está ahí. Yo sé. Yo la miro. Con el rabillo del ojo yo sé que la dificultad está ahí. No dejo de saber que la dificultad está ahí. Porque si no sería un negador. La dificultad está ahí. Pero yo potencio mi mirada acá, sabiendo que esa persona posee recursos para eso. Esta manera de mirar al otro lo fortifica. ¿No? Lo fortifica y le permite tomar sus recursos. Al revés, perdón, miren lo que estoy haciendo. Tomar sus recursos para con los recursos, ¿no? Esta mirada es habilitante, habilita a esta persona a tomar sus recursos para con sus recursos gestionar su dificultad. Lo otro, cuando yo miro solo la dificultad, la persona, es como si yo, el mensaje que le estoy mandando, qué horrible tu dificultad, qué horrible tu dificultad. Y entonces cuando veo la dificultad horrible, se me ocurre mandarle que, ahí empiezo, a mandarle Reiki, a mandarle no sé qué, a mandarle no sé qué, a mandarle esto. Para compensar que estoy mirando esto. No, no le mando nada. Yo cambio mi percepción. Y no es tampoco que ahora me tenga que mirar, volver obsesiva. Yo miro tus recursos y yo miro tus recursos, yo miro tus recursos. No.
No, no, simplemente uno va cambiando la percepción adentro de uno. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a la escuela teníamos un error, ¿no? Que venía de nuestra dificultad. Y teníamos un equivocado rojo enorme. Y el peso de la dificultad y el peso del error, que estaba ligado a que toda dificultad viene de un defecto, todo defecto viene de un error, y cada error merece castigo, y cada error me va a llevar al infierno, la pucha. En cambio, cuando en la escuela, supongamos que este maestro, hacíamos con nuestros recursos hacíamos algo bien, a lo mejor nos ponían un sobresaliente, pero en ningún momento nos enseñaban, a ver, ¿cómo lo hiciste? Para que yo fuera consciente de mis recursos. A ver, muéstrame cómo lo hiciste. Explícame cómo fue, qué esto, qué lo otro. No, no, no. Para que de alguna forma el niño fuera capaz de percibir con un mayor nivel de conciencia sus recursos. Y yo no digo apropiarse de los recursos porque los recursos siempre fueron propios, no venían de afuera. Ser plenamente consciente de sus recursos. ¿No? Sentirlos propios. Ser plenamente conscientes de sus recursos. Y vivirlos a nivel consciente como propios. Este proceso. A ver, decime. Ah, mira qué interesante. Decime cómo lo hiciste, qué esto, qué lo. Ah, mira, hiciste esto, para todo otro. Bla, bla, bla. Ah, esto lo que hace es que el alumno se fortalezca en la relación con sus recursos. Y eso es todo un cambio de percepción que tenemos que ir haciendo. Pero no solo con los alumnos, en este caso yo porque soy maestra, con respecto al vecino. El vecino tiene un problema y todo el día estamos en la máquina respecto. Ay, pobrecito. Ay, pobre vecino. Ay, ah, ah, ay, qué terrible. Pero qué fuerza tiene para sostener eso, que esto, que no. Pero la fuerza no es el recurso transformador. La fuerza es la fuerza para aguantar. No son los recursos transformadores que van a tomar la dificultad como insumo y van a hacer algo aprovechando esa dificultad. ¿No? Eso nos pasa con todo, con los amigos, con los familiares, con todo. Eso de ver la enorme dificultad que tiene el otro, que a lo mejor no es tan enorme ni nada, pero es como poner el foco en esto. Y después están los otros que pueden ver los recursos. Ah, no, él puede con eso. No, ajá, que es el otro extremo. No. El extremo del pesimista va a ser siente que el extremo del súper optimista va a ver qué. Y el realista se va a parar mirando esto y sabiendo que esto está. El realista va a ver, va a mirar los recursos que tiene la persona, sabiendo que esto está y que esto tiene su peso. El pesimista ve solo esto. El optimista maníaco ve solo eso. Ah, no, se sobra para eso, para tal. El realista sabe que esto es una dificultad que tiene su peso, lo sabe, pero confía plenamente en los recursos que la persona tiene para poder gestionar esto. ¿No? Bueno, lo dejo por acá hoy. Y no sé, porque pensaba que después del video raro iba a estar muchas horas, muchos días sin hacer otro video. Pero apenas pude darme cuenta que lo que no me dejaba fluir era ese estado de padre en falta, que me pedían más y que a mí no, apenas me pedían más y yo entraba en padre en falta, ya la disponibilidad se me, la disponibilidad se me cuajaba cuando volvía a ese padre en falta, ¿no? A ese estado interior de padre en falta.
que en realidad esto no es una historia de que yo me tenga que poner en padre para dar videos, para satisfacer la necesidad de ningún niño. Yo soy una adulta que está dando testimonios, ¿no?, a otros adultos. Entonces, cuando me quedó claro que yo no soy un padre en falta, que está estando en falta con respecto a una cantidad de niños que están demandando más, y me dijo, no, yo soy una adulta que está pudiendo hacer un testimonio y hacer, y hacer reflexiones y compartir comprensiones. Estoy compartiendo comprensiones, estoy reflexionando, como ven que hago reflexiones, ¿no?, mientras voy hablando, y y compartir testimonio, pero de adulto a adulto. Entonces esto me permite salir, ¿no?, de ese estado que a veces me toma cuando aparece una demanda de padre en falta, de padre que no fue lo suficientemente bueno. ¿Tá? Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Será mañana, será entre una semana, será entre un mes, no se sabe.